Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre y de crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando... Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino, transmitiendo a través del Facebook La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor por un día más de vida, por poder transmitir a través de la radio La Predicadora. El Señor bendiga a los hermanos de la radio. El Señor bendiga la vida de su siervo, que estuvo recién transmitiendo la palabra del Señor. Y gracias le damos al Señor por estar nuevamente, hermano. Estoy aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. El Señor bendiga grandemente a todos los hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra en este día para ver qué el Señor tiene para nosotros. El Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación, los fortalezca, los aliente. Y bueno, que los hermanos puedan afirmar su fe en el Señor Jesucristo. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder transmitir tu palabra, Señor. Nos permite, Señor, alcanzar a hermanos, hermanas, Señor, aquellos también que no te conocen, Señor, para que ellos puedan conocerte, puedan recibirte como su Señor y Salvador. Te ruego, Padre, que tú los estés bendiciendo, guiándonos en esta mañana por medio de tu palabra. Bendice mi vida, la vida de mi esposa, de mi hijo Timoteo también, Señor, para que en todo, Señor, podamos honrar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor. Y vamos a ir ahí al libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Y hoy el pastor hablaba hace unos días atrás, estaba hablando acerca de un caso de inmoralidad juzgado allí en medio de la iglesia. Y nosotros tenemos que ver por la salud espiritual de la iglesia. No solamente el pastor, que es el que mayor responsabilidad tiene, y los ministros, sino que cada uno nosotros tenemos que ver por la salud espiritual de la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que ver ahí qué dice la palabra del Señor. De cierto se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación. Hay fornicación. Y tal fornicación, dice, ni aún se nombra, dice, entre los gentiles. Por tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ahí nosotros podemos ir a ver en Deuteronomio 22:30. Alabado sea su nombre. Eso es un pecado gravísimo que se cometa dentro de la congregación. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 22:30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre, dice. ¿Vio? Ninguno. Entonces, acá dice la palabra del Señor, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y esto es un punto muy importante en la doctrina. Es un punto muy importante, porque nosotros vemos que nosotros somos la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo dice, porque os he desposado con un solo esposo, dice. Los os he desposado como una virgen pura, ataviada para su marido. ¿Vio? Y nosotros no podemos tener relación con otro que no sea el Señor Jesucristo, no podemos tener relación con otro que no sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar bien, porque el pastor hablaba de que este era un punto doctrinal dentro de la iglesia. Para edificar la iglesia esto se tiene que establecer. Y hoy está la falsa enseñanza donde dicen, muchos pastores enseñan de que el pastor es la cabeza de la iglesia. Aún dicen, nosotros somos la cabeza de la iglesia después de Cristo. Y no es así.
El pastor es un siervo de nuestro amado Señor Jesucristo, pero no es la cabeza de la iglesia. Es alguien que tiene que rendir cuenta por causa de la iglesia, que conduce a la iglesia, pero no es la cabeza de la iglesia. Pero porque dice que ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Los constituyó para perfeccionar a los santos, no para que sean cabeza de la iglesia. ¿Vio? Y ahí en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, dice en el versículo 21, vamos a leer, dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es la cabeza de todas las cosas, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo. Eso podemos encontrar ahí en el libro de Primera de Corintios. Ahí en Primera de Corintios podemos encontrar en el capítulo 7, donde dice que Cristo, el varón es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón y Dios es la cabeza de Cristo. Sí. El 11. Amén, hermano, el Señor les bendiga. Hermoso día nos da el Señor hoy. Amén, Para gloria a estar en su Dios. presencia. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Vio? Pero quiero que sepáis, Él no se estaba tomando ninguna atribución que Dios no le daba. Dice, quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. No dice que el pastor Gracias, es la Jesús. cabeza de la iglesia. ¿Vio? Y ahí vamos a leer ahí en el libro de Juan, en el capítulo 3. En el versículo 28 hasta el 30 vamos a leer. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Yo, fíjese qué maravilloso. Entonces dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, ¿quién era este que hablaba? Este que hablaba era Juan el Bautista. ¿Vio? Porque dice, y respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Él preparaba el camino para el Señor que iba a venir detrás de él. Porque dice la palabra, dice, aquí dice que él prepara el camino, pero el que viene detrás de él, dice, del cual él no es digno ni siquiera de desatar el calzado. Juan bautizaba con agua, pero el que venía detrás de él, dice, bautizaría en Espíritu Santo y fuego, dice. Amén. ¿Vio? Entonces dice, vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y así son los pastores. Y así somos nosotros. Cada hermano que profetizamos la palabra, que traemos la dirección de la palabra, nosotros no somos cabeza de la iglesia, no podemos enseñorearnos de la iglesia, sino que somos mensajeros del Señor. ¿Vio? Por eso dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ese es el esposo. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Y nosotros somos la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Vio?
Y fíjese que ni aún el Espíritu Santo, que es aquel que prepara a la esposa como aquel eunuco, tiene relación con la esposa. Porque dice que el eunuco no tenía relación con la esposa, sino que él la preparaba, la asistía porque él sabía el deseo del corazón del rey. Entonces él la asistía para que ella pudiera prepararse conforme a las demandas que había en el rey. Y así el Espíritu Santo asiste a la iglesia porque conoce el deseo del corazón de nuestro amado Señor Jesucristo para que nosotros seamos conformados a su imagen. Porque dice, y cuando yo venga, dice, me tomaré a mí mismo. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Ahora, ¿cómo vamos a ser semejantes a Él si no nos dejamos transformar por medio del Espíritu Santo a través de la palabra? ¿Y eso para qué? Para que se cumpla lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis, donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Amén, gloria a Dios. Esa ya es la consumación final. El Espíritu la llevó a la esposa a ser semejante al Señor. La llevó a ser semejante al Señor. Entonces dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo para perfeccionar a la esposa para ser semejante a Él? Y usa los 5 ministerios, que son colaboradores de Dios, pero no son el esposo. No son el esposo. Por eso nosotros leíamos, dice, el que tiene la esposa, dice, es el esposo. Más el amigo del esposo que está al lado, ¿vio? Entonces, porque el Señor dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dice. ¿Vio? Y también dijo, desde ahora ya no los llamaré más discípulos, sino que los llamaré amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y los siervos de Dios siguen la dirección del Señor para poder perfeccionar a los santos a fin de presentarlo como una esposa ataviada para su marido. Entonces son constituidos amigos de Dios. ¿Vio? Pero entonces nosotros vemos ahora, hay que obedecer a los pastores y la palabra dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice. Pero también dice, considerad el resultado de su conducta e imitad su fe, dice. ¿Vio? Y nosotros por ningún punto de vista tenemos que ponernos, tenemos que aceptar que el pastor se ponga como cabeza de la iglesia, porque él no es la cabeza de la iglesia. Nosotros hemos leído ahí que Cristo es que nosotros somos el cuerpo y él es la cabeza. Y nosotros tenemos que sujetarnos a él. Entonces leíamos ahí, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación ni aún se nombra, dice, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Vio? Y entonces están aquellos hermanos que tal vez sin darse cuenta ellos quieren resguardar a la iglesia de pecado y usan esa forma de doctrina que es errónea. ¿Vio? Es errónea, porque la palabra no dice que el pastor es la cabeza de la iglesia, pero como ellos no saben cómo hacer, entonces le dicen a los hermanos que son la cabeza de la iglesia y los sujetan a mandamientos y preceptos de hombres, supuestamente para mantenerlos en santidad. Pero cuando los hermanos dejan de llevar una vida en ese precepto, en ese mandamiento, entonces se manifiesta en ellos todo lo contrario. Todo lo contrario se manifiesta. Entonces dice, de cierto se oye, dice que hay entre vosotros fornicación. Fornicación, ¿vio? Y ahí vamos a leer en el 6:18 de Primera de Corintios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Vio? Huid de la fornicación. Usted está viendo esto dentro de su congregación. Y usted dice, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, hermano, con el pastor que me está enseñando que él es la cabeza de la iglesia? Primero usted tiene que orar. Y después usted dice el apóstol Pedro, dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice. ¿Vio? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Entonces usted tiene que ir con respeto, tiene que ir a su pastor y decirle, no, mire pastor, acá yo estaba mirando en la Biblia que usted enseña que usted es la cabeza de la iglesia, pero la palabra no dice eso. No dice eso. La palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y que usted y los ministerios que están dentro de la congregación son colaboradores de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí usted tiene que orar y después tiene que ir.
Y si el pastor le recibe, bienvenido sea. Y si no le recibe, usted tiene que considerar no permanecer allí. Porque un pastor que tiene esta doctrina errónea trae juicio sobre su vida y sobre aquellos que le siguen. Entonces nosotros no podemos ser partícipe primeramente del pecado y partícipe del juicio que va a venir a causa de su pecado. No podemos participar en ese. No, hay un versículo que dice, no te entrometas en pecado ajeno, dice. ¿Vio? No te entrometas en pecado ajeno. No sea partícipe, no. Y sí, pero yo lo estimo mucho a mi pastor. Yo lo amo mucho a mi pastor. Bueno, si lo ama, ore por él. ¿Vio? Si lo ama, ore por él. Hable con el Señor. Señor, muéstrale al pastor que está equivocado. ¿Vio? En ese punto y en cualquier punto. Porque a veces no solamente en ese punto hay una mala interpretación. No es que el pastor lo haga queriendo, sino que interpreta mal tal vez. Y entonces, si interpreta mal, le enseña mal. ¿Vio? Y entonces, como uno aprende, así se conduce. ¿Vio? Es como lo natural. Entonces usted tiene que orar, Señor, ayúdame. Si es que yo estoy equivocado, ayúdame a verlo. Y si mi pastor está equivocado, ayuda que él lo pueda ver. Y si yo soy el instrumento que tú vas a usar para que él lo pueda ver, dame la capacidad para poder acercarme a él. Y más si usted tiene confianza con su pastor. Si usted tiene confianza con su pastor, que se hable con él. No, mire, pastor, usted dijo esto y esto y esto y yo no lo vi así. Pero a veces no hay oportunidad, porque a veces están los hermanos y eso. Pero bueno, cuando el Señor muestra la oportunidad, cuando usted habla con su pastor en la congregación, en algún momento, o habla por teléfono, ahí aproveche y, mire, pastor, tengo esta inquietud. Usted dijo así, pero yo en la palabra no encuentro eso. Y entonces ahí tal vez el pastor va a decir, bueno, vamos a orar al Señor. Y lo mira ahí y el Señor le hace ver. Y ahí viene la revelación. Yo pensé que era así, pero no era así, la palabra no enseña así. Entonces ahí se corrige y se puede seguir edificando. Porque nosotros tenemos que mirar que ningún punto de doctrina esté siendo expresado de una manera errónea porque estamos edificando el cuerpo del Señor. Esas son las estructuras que sostienen el cuerpo. Y si nosotros ponemos una estructura endeble, entonces el cuerpo se va a derribar, se va a desvanecer. ¿Sí? Hay un versículo. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Vio? Ahí habla de apartamiento. El pastor tiene que mirar bien a aquel que va a apartar. ¿Vio? Y sí, pero el Señor no le dice que aparte. Sí, el Señor le dice que aparte, pero el pastor es el que considera la conducta del hermano. ¿Vio? Y nosotros no podemos ser apartados de cualquier manera, porque tenemos que dar un testimonio, y nuestro testimonio lo damos a través de nuestra conducta. Entonces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que era un pastor joven, le dijo, no impongas con ligereza las manos, ni participe en pecado ajeno, ¿vio? Consérvate puro. A veces uno impone las manos con ligereza, y bueno, el hermano tiene esta virtud, que no sabemos si es un don, vemos que es una virtud, ¿vio? Y se impone las manos y se aparta el hermano, y después resulta que el hermano estaba lidiando allí con una tendencia de su carne, y no podemos, que después lo puede llevar al pecado y es arrastrado fuera del cuerpo, fuera de la comunión con Dios. Entonces no podemos participar en pecado ajeno haciendo algo así. Por eso uno tiene que considerar todo. Por eso los pastores cuando apartan tienen que considerar todo. El Señor nos ayude a nosotros porque algún día el Señor tal vez nos ponga en esos lugares y nosotros también vamos a tener que ver que aquellos que van a ser apartados por Dios usándonos a nosotros tienen que mantener una conducta. Por eso dice la palabra, no impongas con ligereza las manos, dice. Pero no haga locura. No haga locura, porque después va a tener que dar cuenta. ¿Vio? Entonces nosotros mirábamos ahí. Ahí vamos a leer en Colosenses 1:18 que mandó mi mamá, que nos está escuchando a través de Facebook, y 2:10. Colosenses 1:18 y 2:10.
Creo que ya lo leímos, ¿no? De la cabeza. 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre muchos hermanos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Vio? El Señor tiene la preeminencia, es el primero en todo. Él es la cabeza, Él es la vida, Él es el sostén, Él es la piedra angular, Él es todo. Y 2:10. Y vosotros estáis completos en Cristo, en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Vio? Entonces ahí nosotros vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Vio? Él es el que la sostiene, dice que Él es el que la sostiene, la cuida, ¿vio? Y le provee todo lo necesario. Entonces nosotros tenemos que ver que este punto, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Dice que el Señor se apartó para sí un pueblo propio, santo, cuidadoso, temeroso de buenas obras, dice. Celoso de buenas obras. ¿Qué es celoso de buenas obras? De que vayamos a predicar, de que vayamos a baldear la iglesia, de que vayamos a predicar a la radio. Sí, bueno, eso sí, pero la primera obra que nosotros tenemos y de la cual tenemos que ser muy celosos es de la edificación y del cuidado de la iglesia, ¿no? Y este es un punto en el cual nosotros tenemos que cuidar a la iglesia en su salud, porque no podemos nosotros recibir a alguien que nos instruya. Y sí, pero el hermano tiene mucha sabiduría en cuanto a la palabra, conoce la Biblia, de tapa a tapa la conoce. Sí, pero el hermano no debe tener mucho conocimiento, porque el hermano dice que él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Él dice que se le debe a él la misma reverencia que al Señor, ¿no? Y si bien nosotros tenemos que tener en gran estima, porque dice, tened en gran estima a aquellos que os presiden en el Señor, ¿no? Pero no dice que ellos son la cabeza de la iglesia. No dice que la iglesia es el cuerpo de ellos, ¿no? Porque usted fíjese, póngase a pensar, ¿y si se muere el pastor? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia cuando muere el pastor? Entonces muere la iglesia. Fíjese que dice la palabra, porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos, dice, que permanece para siempre. Ese sumo sacerdote que permanece para siempre, el cual es Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Amén, y pueden pasar 10, 20, 30, 50 pastores por la congregación, pero la cabeza permanece para siempre. Amén, gracias, ¿Vio? Jesús. Pueden pasar muchos pastores por la congregación, pueden pasar muchos cuidadores por la congregación, pero la cabeza del cuerpo permanece para siempre. Amén, gracias, Jesús. Por eso dice ahí en Hebreos 12:25, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Perdón, 13:8. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de estas cosas, porque hoy, gracias al Señor y por su misericordia, tenemos aquellos pastores que lo han aprendido, que el Señor se lo ha revelado y nos lo han enseñado a nosotros. Amén, pero algún día ellos van a tener que partir a la presencia del Señor si Cristo no viene antes. Y nosotros vamos a tener que tener ese celo por la casa de Dios. ¿Vio? El celo de tu casa me consume, dijo el Señor. ¿Por qué decía eso? Porque los escribas y los fariseos habían tomado el lugar del Señor como cabeza del templo y habían permitido que se haga de todo dentro del templo. Y cuando vino el Señor dijo, el celo de tu casa me consume. ¿Vio? Entonces Él se vino a establecer como la cabeza en ese tiempo. Ellos no le recibieron. Entonces no pudo establecerse en ese tiempo. Pero después de que Él fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó y se hizo el Espíritu vivificante, ahora dice que Él es el Señor de los señores y el Rey de reyes. Amén, y Él es la cabeza de todo principado. Gracias, y toda Jesús. potestad. Gracias, Jesús. ¿Vio? Entonces a Él debemos sujetarnos. Amén, gracias. Ahora, no tenemos que separar una cosa de la otra. Él es la cabeza de la iglesia. Pero también dice ahí en Hebreos 13:7. Porque nosotros tenemos que separar las cosas. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Él es un ministro
que tiene que dar cuenta el día que parta a la presencia del Señor del trabajo que Él hizo con la iglesia. Entonces nosotros decimos, bueno, el pastor no es la cabeza de la iglesia, entonces no me tengo que sujetar. No, no, no. La palabra de Dios no dice así. Hebreos 13:7 dice la palabra: acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el 7, sí, 13:17. Y en el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Me tengo que sujetar a mi pastor. Ahora, ¿cuándo usted se tiene que sujetar a su pastor? Cuando su pastor enseña y anda conforme a la palabra. Entonces, si un pastor le enseña a usted que él es la cabeza de la iglesia, usted no se puede sujetar a él. Porque dice la palabra del Señor, dice, si un ciego guía a otro ciego, dice, los dos caerán al hoyo. ¿Vio? Y el pastor, cuando dice que él es la cabeza de la iglesia, está ciego, está envanecido. Está envanecido, como pasó con este acá. Y no solamente que él estaba envanecido, sino que hizo envanecer a otros. Porque dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Cayeron en el mismo lugar que él. Cayeron en el mismo lugar. No hay problema. Él dice que es la cabeza de la iglesia. No hay problema. Total, con que nos deje hacernos a nosotros lo que nosotros querramos. Con que nos deje a nosotros manifestar la carne como nosotros querramos. Porque era una iglesia corintiana, una iglesia de niños. ¿Vio? Con tal de que nos deje hacer lo que nosotros... Él quiere decir que es la cabeza de la iglesia. Bueno, es la cabeza de la iglesia. No hay problema. ¿Vio? Entonces dice, vosotros estáis envanecidos. Dice. Vosotros habéis extraviado de la verdad. ¿No? Dice, ¿no debería más bien haberos lamentado? Y nosotros cuando escuchamos de un siervo de Dios, porque no deja de ser un siervo de Dios, solamente que tal vez al no haber recibido el conocimiento, entonces él está dando una enseñanza equivocada. ¿Vio? Y nosotros escuchamos que él dice, yo soy la cabeza de la iglesia, y nosotros no nos lamentamos. Teniendo el conocimiento de la palabra, no nos lamentamos. No, pastor, ¿cómo va a decir eso? La palabra no dice así. No, hermano anciano, hermano evangelista, hermano profeta, apóstol, maestro, no dice así la palabra. Usted no es la cabeza de la iglesia. No, nosotros no, mejor no decimos nada. No vaya a ser que el pastor se enoje y nos eche de la iglesia. No vaya a ser que el pastor nos se enoje y nos ponga en disciplina en el último asiento de la iglesia. O que no nos deje participar más. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Ahí cuando Abel, cuando Caín mató a su hermano, y Caín le dijo al Señor, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? El Señor le dijo, la sangre de Abel está sobre ti. Clama desde la tierra. ¿Vio? Clama desde la tierra. Y hay un versículo que dice, y su sangre demandaré de ti, dice. ¿Vio? Su sangre demandaré de ti. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el pastor va a ser juzgado por causa de que él dice que es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, por no abrir nuestra boca y decirle, pastor, no, pastor, usted está equivocado, nosotros vamos a tener parte en ese juicio que va a venir sobre él. ¿Por qué? Porque nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y dice la palabra, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Vio? Entonces dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Nadie se lamenta, no pasa nada. Lo que pasa es que en medio de ellos había pecados similares o peores, entonces ellos decían, pero si yo digo que lo que él dice está mal, entonces van a decir que lo que yo digo está mal. ¿Vio? O que lo que yo hago está mal. Entonces nosotros tenemos que ir ahí a Hebreos, donde dice la palabra de Dios, castigando toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Vio? Castigando toda desobediencia. Entonces,
No es que usted le va a castigar a su pastor diciéndole, bueno, pastor, usted está en disciplina porque usted dice que es la cabeza de la iglesia. Usted no puede hacer eso. ¿Vio? Porque dice la palabra del Señor también, no reprendas al anciano. ¿Vio? Podemos ir y podemos ver ahí el punto con él. Dice que en busca de 2 o 3 testigos. ¿Vio? Pero dice, no reprendas al anciano. Pero nosotros podemos ir y decirle, mire pastor, sabe que nosotros vemos que usted está enseñando mal la palabra. ¿Cómo que estoy enseñando mal? Y sí, mire, usted dice que es la cabeza de la iglesia y la Biblia no dice así. Y entonces en lugar de 2 o 3 testigos y los hermanos también, sí, pastor, mire, nosotros encontramos un versículo acá y otro acá y nosotros vemos que no es así como usted enseña. Entonces dice, por causa de ello tal vez es convencido, entonces es restaurado. ¿No? Pero no, el fin no es acusarle y sacarlo para afuera, sino que es restaurarlo. El apóstol Pablo lo que le estaba queriendo hacer ver a ellos es que ellos, con la palabra que se les había hablado, tenían la capacidad de restaurarlo al hermano. Pero si no se podían restaurar a ellos por causa de la condición en la que estaban, por eso estaban envanecidos, menos iban a poder restaurar a él. Sí. Segunda de Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Vio? Entonces, nosotros primero tenemos que examinarnos nosotros mismos. No vaya a ser que cuando salgamos avergonzados cuando vayamos a amonestar a un hermano y no diga, ¿y vos? Si bien en él hay una falla, pero iba a decir, ¿y vos? No dijo el Señor, mira primero la viga que está en tu ojo, dice, antes de quitar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. ¿Vio? ¿Cómo voy a poder yo sacar la paja que está en el ojo de mi hermano si hay una viga en mi ojo y me impide ver? ¿Vio? Me impide ver. Entonces nosotros tenemos que ir, por eso tenemos que ser muy cuidadosos de estas cosas. Tenemos que ser cuidadosos cuando vemos que se está enseñando algo que no es conforme a la palabra, pero también tenemos que ser cuidadosos de nuestro andar para poder ir a amonestar o hacer ver este error a aquel que está instruyendo. Por eso el consejo de la palabra dice, no reprendas al anciano. Yo, así tú solo, dice. No vaya solo. Vaya en busca de 2 o 3 hermanos, pero hermanos espirituales. Tampoco va a ir en busca de 2 o 3 hermanos carnales para poder, o más carnales que aquel que está cometiendo el agravio, para ir a corregirle. Porque la respuesta que va a recibir es, ustedes que son más carnales que yo, me vienen a corregir a mí. ¿Vio? Ahora, si el hermano es un hombre espiritual, un hombre que vive con humildad y reconoce que él se está equivocando, va a decir, sí, hermano, no hay problema. Vamos a corregir el error. La verdad que yo estaba enseñando mal. ¿Vio? Entonces dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien lamentaros? Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Si no se arrepiente, ¿qué va a hacer en medio de nosotros? Acuérdese que el pueblo de Israel por el pecado de un hombre fue detenido y no pudo avanzar hasta que no fue quitado de en medio del campamento aquel que había pecado. ¿Vio? Entonces dice, yo ciertamente como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunió vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Vio? El tal se ha entregado. ¿Por qué? Porque persiste en pecar. Ahí hay un versículo que dice que al que persiste en pecar, dice, deséchalo. ¿Vio? Después de una y otra amonestación, dice, hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque el hermano dice, se ha pervertido, dice, y peca. ¿Vio? ¿Qué quiere decir que se ha pervertido? Ya el pecado se hizo uno con él y él ya perdió toda sensibilidad. Usted lo puede amonestar 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y el hermano va a decir, yo voy a vivir mi vida como yo quiero y ustedes vivan su vida como ustedes quieren. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar que nosotros tenemos que amonestar al hermano, pero para restaurarlo. ¿Y cómo tenemos que restaurar? Y dice la palabra, restaurar con espíritu de mansedumbre.
Considerándote a ti mismo. ¿Vio? Considerándonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos restauren a nosotros si estamos en un error? ¿Vio? ¿Qué quiere, que venga alguien a restaurarle a usted con vara? ¿O quiere que venga a restaurarle con la palabra de Dios? Que la palabra es firme, abre la herida, hace ver el error, pero también la cierra. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Bueno, si usted quiere que lo vengan a restaurar así, abriendo la herida para que usted vea el error y después cerrándola para sanidad, es de la misma manera nosotros tenemos que Amén, hacer con aquel que gracias, vamos a Jesús. restaurar. Sí, Señor. Porque la intención no es matarlo, no es destruirlo al hermano, sino que él pueda volverse. Amén. Para que él pueda volverse. Acuérdese del hijo pródigo. Él se fue, vivió la vida que quiso. Y dice, y volviendo en sí, dice. ¿Vio? Y ese es nuestro trabajo, hacerle volver en sí. El hermano está fuera de sí. ¿Cómo puede decir que estando en sus cabales, él pueda decir que él es la cabeza de la iglesia o que él puede ocupar un lugar que le corresponde al Señor? Señor Jesús. Dijimos. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Vio? Primera de Timoteo 5:20. En el 19, el primero dice, ¿no? Fíjese, vamos a leer un poquito más arriba. No. Dice, 17. los ancianos, dice, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Vio? ¿Vio que no puede ir solo? No puede ir solo. Dice, a los que persisten en pecar. Está hablando de los ancianos. ¿Vio? Si bien se aplica a todos los hermanos, pero acá está hablando de los ancianos. A los ancianos que persisten en pecar, dice, repréndelo delante de todos, dice, para que los demás teman. ¿Vio? ¿Por qué le dice eso? Porque Timoteo ya era un pastor y el anciano estaba a su cuidado. Entonces, si él reprendía a un anciano, los hermanos que no tenían ministerio, los hermanos, las ovejas del rebaño, iban a decir, bueno, entonces este hermano la verdad que tiene autoridad, porque si le puede reprender al anciano, entonces no puede reprender a cualquiera de nosotros. Pero también veía que él lo reprendía al anciano para que sea sano en la fe. Entonces ellos dicen, no, nosotros tenemos que ser sanos en la fe, para que no nos acontezca lo que pasó con el hermano. ¿Vio? Entonces dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pescar, repréndelo delante de todo, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Vio? No sea apresurado. Ya no, bueno, después habla de su salud. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante aquellos antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Fíjese, si se hacen visibles las buenas obras, ¿no? Ahí Juan escribe en Primera de Juan, cuando habla de acerca de sus hijos que andan en la verdad. ¿Vio? Mis hijos que andan en la verdad, dice. Son manifiestas las buenas obras, las malas obras también son manifiestas. Usted a veces ve a un hermano que anda desordenadamente. No vaya y lo divulgue en otro lado, vaya y hable con el hermano. No, hermano, no tenés que andar así. No tenés que andar así. El Señor no nos llamó para que andemos así. No nos llamó a tinieblas el Señor, nos llamó a luz. Amén. ¿Vio? Entonces, hermano, no andes así. Ahora, si dice, si no te escucha, dice, ve con 2 o 3 testigos, dice. Y si no te escucha, dilo a la iglesia, dice. ¿Vio? Pero nosotros hacemos al revés. Lo decimos a la iglesia, en lugar de ir y alentarle al hermano, amonestarle al hermano ahí.
solo o después con 2 o 3 testigos si no nos escucha. Esos 2 o 3 testigos tampoco tienen que ser hermanos carnales, sino que tienen que ser hombres espirituales. Vaya y busque a los hombres, a los hermanos crecidos. Hermano, mire, estoy viendo que el hermano anda desordenadamente. Bueno, vamos a molestarle al hermano. Y si el hermano no escucha, entonces dilo a la iglesia. Pero nosotros hacemos al revés. Lo exponemos delante de todo y entonces el hermano es avergonzado y no es restaurado. ¿Vio? Nosotros tenemos que buscar la restauración del hermano. ¿Por qué? Porque el hermano, cuando antes de caer, el hermano era útil en la mano del Señor. Pero él se dejó guiar por su humanidad, por los deseos de la carne, por los placeres de este mundo y cayó. Y nosotros tenemos que llevarlo a la posición original, donde el Señor lo colocó. ¿Vio? Por eso dice, vosotros que sois espirituales, dice. ¿Vio? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, si usted examínese, usted dice, no, la verdad que yo me falta mucho para ser espiritual, o sea, un hombre espiritual crecido, maduro y desarrollado. Bueno, entonces no lo juzgue al hermano, no lo exponga al hermano. No haga escarnio de su hermano. ¿Vio? Antes nosotros, dice, estos miembros que son menos honrosos, dice, los vestimos con más decoro, dice. ¿Vio? Los vestimos con más decoro. Leímos nosotros ahí en Cantares, dice, hay una pequeña hermana entre nosotros, dice, que no tiene pecho. Dice, ¿qué haremos con nuestra hermana? Dice, la pondremos por muro, para que no se descubra su vergüenza, no se descubra. ¿No? Pero poniéndola por muro, nosotros la resguardamos y ella nos ayuda, o él nos ayuda a resguardar a los que están detrás de nosotros. ¿No? Entonces dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado? Y ahí hay 2 lamentos. Lamento por la condición del hermano y lamento por la condición de ellos, que teniendo que haberlo restaurado, no lo pudieron restaurar en ese momento. Después ahí en 2 de Corintios, creo que habla acerca del resultado que hubo a causa de la amonestación del apóstol Pablo. En el 7:2 dice, admitirnos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Perdón. 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Dice, porque, en el versículo 7. Capítulo 7, 8 y 9. Vamos a leer ahí. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Vio? Fíjese, dice, porque aunque os contristé con carta, dice, no me pesa. Los amonestó a ellos. ¿Vio? ¿Cómo los amonestó? Dice, no deberías más bien haberos lamentado. ¿Vio? No le dijo directamente que los saquen. Primero le dijo, ustedes se tendrían que haber lamentado de la conducta de este hombre y lo tendrían que haber restaurado. Primero amonestado y después restaurado. ¿Vio? Después sí, si él persistía en pecar, entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces se ve que esa palabra produjo algo, ¿vio? Produjo algo en los corintios. Entonces el apóstol después escribe, ahora me gozo, ¿vio? Ahora me gozo, porque allá he sido contristado. No, porque hayáis sido contristados. ¿Vio? Perdón, hermano, estoy leyendo mal. Dice, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristado. O sea, no les entristeció ahora, sino que les hizo ver a ellos. ¿Vio? Les hizo ver que había un error en medio de la iglesia.
sino porque fuiste contristado, dice, para arrepentimiento. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Para Gracias, arrepentimiento. Jesús. No es que hubo un dolor en su corazón y entonces ellos endurecieron su corazón y dijeron, no, entonces no vamos a seguir más, sino que hubo un dolor en su corazón y dijeron, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Vio? Como dijo Job, enséñame lo que no veo, dice. Y si hice mal, Sí, dice, Señor. no lo haré más. Y el Señor a través del apóstol Pablo le estaba enseñando a ellos qué era lo que ellos estaban haciendo mal. Ustedes tendrían que haberse lamentado y lo tendrían que haber ahí amonestado al hermano, para que él sea sano en la fe. Y ustedes queden sin crimen, sin amonestación. ¿Vio? Entonces dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo, dice, que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿vio? Algún tiempo los contristó. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, Amén, gracias, ¿vio? Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver que el Señor a veces nos amonesta y no nos gustan las amonestaciones. Cuando viene de parte de Dios estamos hablando, ¿no? Y no nos gusta la amonestación y nos entristece. ¿Vio? Nos entristece porque decimos, ¿por qué el Señor me amonesta? Pero tenemos que examinarnos. Y si encontramos una falta, ahora entiendo por qué el Señor me amonesta. Y tenemos que entristecernos no porque el Señor no nos amonesta, porque el Señor nos amonesta, sino porque la causa por la cual el Señor nos amonesta. Por eso tenemos que entristecernos. Y entonces tomamos la amonestación y decimos, Señor, gracias porque tú me hiciste ver esto para que yo le pudiera manifestar la vida del nuevo hombre sin sufrir ninguna pérdida. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Gracias, Porque ¿cuál es Jesús. la pérdida que nosotros podemos sufrir? La pérdida que nosotros podemos sufrir es que manifestando la vida del hombre nuevo, teniendo todas las virtudes de Cristo, no lo hagamos. ¿Vio? No lo hagamos. Si tenemos todas las virtudes. Ahora, eso es cuando nosotros estamos en una falta de comunión con el Señor. Entonces, cuando estamos en una falta de comunión con el Señor, no nos damos cuenta que tenemos la vida de Dios para poder manifestarla y no la usamos. Pero cuando estamos en esa comunión, entonces el Señor me contristó para que yo me diera cuenta que teniendo la vida de Dios, no la usé. Entonces, bueno, voy a revertir esta situación. Voy a usar la vida de Dios. No, hermano, vos sabés que lo que vos estás haciendo está mal. ¿Y vos cómo sabés? Y porque yo estaba en la misma situación que vos. Y el Señor me amonestó. Entonces ahora por medio de la vida de Dios yo pude revertir mi situación y eso me da la capacidad de poder ayudarte a vos. No sigas por ese camino, yo te voy a ayudar. ¿Vio? Entonces Él es restaurado. Y Él es restaurado. Ese es nuestro trabajo, restaurar a los hermanos. Pero nosotros no tenemos que restaurarlo señalándolo con el dedo y apartándolo. Primero tenemos que ir, como dice la palabra, vio como decíamos hace un rato. Nosotros siempre cometimos ese error. Fuimos y lo expusimos delante de todo, pero salteamos dos pasos. Dice, primero ve y habla con él, y amonéstale, dice. Y si no te escuchare, dice, ve con 2 o 3 testigos y habla con él, dice. Y si no te escuchare, dice, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces ahí tenlo por gentil y publicano, dice. Pero nosotros salteamos los pasos y vamos directamente a avergonzarle al hermano delante de todos. Y el hermano entonces se siente más dolido, aparte de su pecado, más dolido se siente, entonces dice, no, yo no sirvo, me voy. ¿Vio? Y dice la palabra, fuérzalos a entrar, no fuérzalos a salir. ¿Vio? Fuérzalos a entrar. Entonces dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado. La palabra produjo. Amén. La palabra produjo. Gracias, Jesús. Fuiste contristado según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Gracias, Señor. ¿Vio? Viene la tristeza. ¿Por qué viene la tristeza según Dios? Porque vino la amonestación y a nadie le gusta ser amonestado, entonces no produce tristeza. ¿Vio? Entonces miramos, ¿por qué somos amonestados? Porque estoy andando mal. Entonces produce arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, porque por medio de esta conducta yo te estaba trayendo deshonra. ¿Vio? Entonces
produjo arrepentimiento y me produjo salvación de eso que le estaba trayendo deshonra al Señor. ¿Vio? Y Amén. entonces dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, no tiene que arrepentirse de haber sido amonestado y que usted se haya dado cuenta para ser salvo de eso que lo estaba llevando en contra de Dios. No tiene que arrepentirse de eso, de lo que tiene que arrepentirse de lo otro, ¿vio? De lo que le estaba produciendo la pérdida de tener esa comunión con el Señor, ¿vio? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Usted se entristece y se va. Y en el mundo va a tener más tristeza. Y esa tristeza le va a producir muerte. ¿Qué muerte le va a producir? La muerte en cuanto a la comunión con Dios. Por eso dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. La tristeza produjo la enfermedad, produjo adormecimiento y produjo la muerte espiritual. Y cuando ya eso se produce, ya es muy difícil que el hermano vuelva. Por eso la palabra viene antes, por eso la palabra viene ahora. Dice, quita ese perverso en medio de nosotros. Pero eso dice cuando ya el hermano ya tomó una postura. ¿Vio? Pero primero nosotros tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tenemos que restaurarle. Hermano, no es así. No, pero yo creo así. Bueno, entonces hermano, desde ahora nosotros no podemos correr juntos. ¿Vio? Ella dijo, Abraham le dijo a Lot, hay mucho espacio, dice. Y los pastores, tus pastores y mis pastores pelean entre sí, dice, no haya resilla entre nosotros. ¿Y qué hizo el hombre de fe? Le dio lugar al hombre natural, le dijo, escoge tú, dice, para dónde ir. El hombre natural siempre está escogiendo. Y por eso nunca se sacia, porque siempre está escogiendo. Elige una cosa para saciarse, no lo sacia y va, elige otra. Y así otra y otra y otra, y nunca es saciado. ¿Vio? Pero el hombre espiritual ya escogió al Señor, por eso lleno, está lleno. Y no tiene necesidad de determinar nada. Entonces le dice, escoge tú para dónde ir. Y yo me iré para el otro lado. ¿Vio? Pero que no nos pase a nosotros, hermano. Que no nos pase a nosotros. Nosotros, mire, aquellos que tenemos 20, 30 años ya en el camino del Señor, ya hemos pasado por ahí mucho tiempo. Muchas veces con muchas personas hemos pasado por ahí. Digo, muchas veces hemos pasado por ahí. Y el Señor nos lleva ahora a que no volvamos a pasar por ahí. Y que le ayudemos a nuestros hermanos a que ellos tampoco pasen por ahí. Bueno, Amén. hermanos, gracias damos al Señor por esta palabra. Hasta aquí me ha dado el Señor. Gracias le doy al Señor porque hay muchos hermanos que están en esta situación y ellos no saben qué hacer. Y déjenme decirle, hermano, que apartarse de la congregación o dejar su lugar no es la solución. No es la solución. ¿Vio? Usted tiene que permanecer firme en su lugar y el Señor le va a ayudar. Yo se lo digo porque todos hemos pasado por ahí. Y también cruzó por nuestra mente el mal pensamiento. No crea que ese pensamiento viene de Dios. El mal pensamiento de apartarnos, de irnos. ¿Vio? Pero no. Acuérdese que allá afuera nos está esperando Satanás para enlazarnos y nunca más volvernos a dejar volver. Nunca más dejarnos volver, perdón. ¿Vio? Pero el Señor nos mantiene en su mano poderosa. Él nos mantiene allí. Y la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Usted está pasando por un mal momento. Hagamos lo que hemos dejado de hacer. Lo que hemos dejado de hacer. El día miércoles tuvimos una reunión de oración hermosa. Hermosa reunión tuvimos de oración. Y yo decía, en mi corazón yo decía, qué linda que es la presencia del Señor. Y el Señor me amonestó en mi corazón. Yo todos los días te estoy esperando para que vos estés en mi presencia. Todos los días te estoy esperando. Pero por una cosa o por la otra uno dice, no mañana, no pasado, no después. Y no se toma 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para arrodillarse y orar con el Señor. El Señor nos está esperando siempre, hermano. Y cuando el Señor nos espera nos dice,
llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Todos los días nos espera el Señor. Gracias, Jesús. No cometamos el mismo error de siempre. Dependamos del Señor. Yo le pido al Señor que me ayude, primeramente a mí. ¿Vio? Que no sea como siempre, vio que es un sentimiento de 1 o 2 días y después listo, ya está. Ese tiene que ser nuestra conducta todos los días de nuestra vida. Ir a la comunión con el Señor. Si usted lee ahí los 4 evangelios, dice que el Señor de tanto en tanto se apartaba a orar. Los discípulos le buscaban, ahí estaba él arrodillado orando. Necesitaba la comunión con el Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias, Agradecido por todas estas cosas. No sé si mi esposa quiere agregar algo. Pensaba, ¿no?, en la responsabilidad de los siervos de Dios, ¿no? Pero también en la responsabilidad de los que somos conducidos por ellos, ¿no? Ellos no son la cabeza de la iglesia. Cristo ganó con su propia sangre, dicen Hechos, ¿no? Y la necesidad de que oremos por nuestros pastores, ¿no? Porque es una carga muy grande que el Señor les ha puesto a ellos, ¿no? Y ser dóciles, como hablaba recién el Señor a través de nuestro pastor en la hora anterior, de ser dóciles a la voz de Dios, ¿no? Que el Señor nos ayude a todos de un lado y del otro. Por eso también dice la palabra que orando los unos por los otros, ¿no? Para ser restaurados, para que podamos oír la palabra del Señor y que podamos llevar adelante la obra que Él nos puso, por el privilegio que tenemos de llevar esta obra adelante, ¿no? Gracias al Señor por su palabra, que el Señor nos bendiga, hermano, nos fortalezca, y recordando siempre que estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Cada vez que abrimos nuestros ojos, estamos a tiempo. No, si hemos cometido un error, devolvernos de ese error, de ser restaurados y seguir corriendo esta carrera. Ya pronto vamos a recibir recompensa por todo lo que hemos vivido tantos años, ¿no? Amén, que el Señor nos bendiga, hermano. Amén, hermano, amén. Gracias le damos al Señor por todo esto. Bueno, vamos a orar y bueno, nos estaremos encontrando el día lunes. El día lunes de 10 a 11, los días lunes estamos. Y el pastor está de 9 a 10. Que el Señor les bendiga, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que tú eres la cabeza del cuerpo, Señor, y que nosotros como cuerpo nos debemos a ti. Amén. Bendice, Señor, a aquellos Gracias, siervos, Jesús. Señor, los cuales tú has levantado, Señor, y que ellos te reconocen como cabeza del cuerpo, Señor, y son colaboradores tuyos. Bendice, Señor, a nuestro Gracias, pastor, Jesús. Señor, que tú lo ayudes, lo ilumines cada día por medio de tu Sí, Espíritu Señor. Santo y tu palabra, para que Él siga, Señor, perfeccionándonos, Señor, a través de ella, Señor, para que ni Él ni en nosotros, Señor, suframos pérdidas, Señor, de Amén. la Sí, herencia que Señor. tú tienes para Gracias, nosotros. Jesús. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria